A continuación, nuestro próximo disertante es Fabio Nemirovsky, de Avaya, quien presentará un nuevo paradigma, inteligencia artificial, generativa y tecnologías con foco en el cliente. Fabio es experto en el área de tecnología con más de 25 años de experiencia, industria en la que se ha desempeñado desde los inicios de su vida profesional. Previo a ocupar el cargo de Naming Account Manager, Fabio fue Sales Engineering de Conusur y Fabio es especialista en ventas de productos y servicios a clientes finales en cuentas estratégicas asignadas. Fabio cumple funciones como asesor de confianza para los clientes con el objetivo de mantener un alto nivel de satisfacción del cliente y proteger constantemente los intereses estratégicos del cliente y de Avaya. Previo a esta posición se desempeñó como Regional Lead Manager para la región de Beca en Avaya y Technical Expert en Alcatel-Lucent. Un fuerte aplauso para Fabio, por favor. Muchas gracias. Buenos días a todos. Muchas gracias por compartir el día de hoy. Bueno, para aquellos que no conocen solamente una slide, la empresa Avaya, bueno, Avaya tiene más de 100 años de trayectoria en el mercado, ¿sí? Tenemos más de 4.000 patentes, tenemos presencia directa en todo el mundo, muchas veces de forma directa o indirecta, como nos acompaña Cloudmaster en el stand de Avaya, que pues pueden, digamos, visitarlos y hacer preguntas adicionales. ¿Sí? Y bueno, si bien nos conocen más por todo lo que es contact center de alta capacidad, de alta complejidad y demás, pero bueno, tenemos mucha patente de lo que es innovación, ¿sí? En experiencia de cliente, interacciones, etcétera. Que bueno, hoy vamos a enfocarnos, ¿sí? Más que nada en la parte de lo que sería inteligencia artificial generativa, ¿sí? Cómo puede ahora, digamos, ayudarlos, ¿no? De una forma notable. Porque bueno, en el día de hoy el ser humano era el que podía, digamos, entender textos complejos, dialogar, etcétera, pero eso en el día de hoy ya ha cambiado. Inteligencia artificial generativa, pueden dialogar, pueden entender textos complejos, ¿sí? Similar a como lo hace el ser humano. Entonces esto, digamos, como dice el refrán, trae, digamos, para barajar todo lo que uno tenía anteriormente, revisarlo y bueno, y poder potenciarlo, ¿no? Y yo les voy a dar algunos ejemplos concretos y sencillos, tratar de resumirlo en una hora, como para que se lleven la idea y el concepto de todo lo que podemos hacer con esto, y se van a dar cuenta que hay mucho como para innovar y para hacer. Y algo muy interesante, ¿no? Que por ahí el ser humano no puede estar en todas partes, pero las experiencias generativas de inteligencia artificial impulsadas por AI sí lo pueden estar, ¿no? Eso vamos a ver diferentes casos de uso con respecto a eso, ¿no? Que algunos que marcan, por ejemplo, rutina inteligente personalizado, automatización de procesos, ¿sí? Atraer o retener clientes, emparejarla por afinidad, cliente y agente, etcétera. La plataforma de Avaya, digamos, es totalmente omnicanal, pero posee muchas tecnologías disruptivas, ¿sí? Innovación impulsadas por AI, que le voy a mostrar algunos ejemplos concretos con respecto a eso. Y también algo muy, muy importante, tenemos un centro de excelencia, digamos, en Avaya, que lo llamamos Avaya Customer Experience Services, ¿sí? Que tenemos todo un equipo que les ayudamos en este nuevo paradigma, ¿sí? Poder, digamos, asesorarlos como una venta consultiva, ¿sí? De principio a fin, ¿no? Siempre teniendo todos los atributos para que bueno, puedan sacarle el máximo potencial a estas nuevas tecnologías. Obviamente, ¿no? También tenemos esta plataforma que permite centralizar, ¿sí? Y compaginar, ya sea vos dirigido, vos con inteligencia artificial, armarlo de forma híbrida para bueno, hacerlo costo efectivo también, ¿no? Y solamente usar en la parte como muestra un poco acá en el ejemplo, que le pide la factura, directamente como dialogando como un ser humano y directamente le pasa, digamos, resumen de la tarjeta de crédito, ¿no? Vamos a un caso, digamos, común, ¿no? Que uno puede encontrar en un contact center, por ejemplo, ¿no? O sea, generalmente el cliente llama, hay un agente que atiende, tiene que dialogar, tiene que entender, tiene que resumir, ¿sí? Y después también, bueno, cargar todos esos datos manuales, ya sea una aplicación de CRM o de experiencia de cliente o de case management. Y todo eso lleva tiempo, ¿no? Que muchas veces ciertos clientes me dicen, bueno, si a mí me llaman ese cliente y habla 2 veces por una llamada repetitiva y tarda 2, 3 minutos, 5 minutos, en ese mes con ese cliente perdí dinero, ¿no? Porque todo eso cuesta, ¿sí? Siempre hay un valor dentro de la empresa. Entonces uno podría ajustar ciertas cosas, pero ya había un límite, ¿no? Porque todo ese carga manual y demás, eso ya habría que
tener que hacerlo, ¿no? Y lleva tiempo escribir y demás, etcétera. Fíjense con la parte de inteligencia artificial generativa, como les había comentado, ¿no? Que puede, digamos, dialogar, razonar, entender, ¿sí? Textos complejos como lo hace un ser humano. Entonces, bueno, mientras el cliente pueda hablar con ese bot de inteligencia artificial generativa, ¿sí? Fíjense en cómo, bueno, va haciendo, predice lo que va diciendo la persona, que es lo que necesita, ve las posibles soluciones, arma, digamos, todo el resumen de la llamada, ¿sí? O sea, ya sea por texto, por voz, etcétera, lo sintetiza, ¿sí? Digamos, dentro con el cliente confirma que eso sea correcto, cómo resolver el problema, y a su vez carga los datos todo de forma automatizada. Entonces, si escribe mucho más rápido que cualquier ser humano, o todo lo que tenga que hacer, digamos, a nivel aplicativo, ¿no? Entonces vamos a mostrarle un caso, ¿sí? Que lo hemos armado, en este caso lo llamamos Avaya Airlines, ¿sí? Como para que entiendan un poco más común, digamos, es una persona que quiere comprar unos pasajes en avión, ¿no? Tiene una familia con 2 chicos, etcétera, y le dice, bueno, quiero ir a París, ¿no? Entonces van a ver que lo van a hablar a nivel conversacional, a nivel de voz, ¿sí? Lo va, digamos, a atender el bot con inteligencia artificial generativa, ¿sí? Entonces va a empezar a dialogar y va a empezar a tener contexto. Y el ser humano, el cliente, normal, ¿no? Como se habla con una persona, mira, quiero viajar a París, viajo con 2 niños y demás. Fíjense que el ser humano cuando se olvida de decirle de dónde parte, ¿no? Y fíjense cómo entiende el contexto, la parte de inteligencia artificial, y dice, bueno, pero ¿de dónde sale? ¿Sí está? Y fíjense, digamos, también la rapidez que tiene, porque claro, tiene toda la base de conocimiento, tiene todos los sistemas y rápidamente ve todas las opciones que hay disponibles para llegar a París. ¿Sí? ¿Está? Y lo hace obviamente mucho más rápido, más eficaz que un ser humano. Y una vez que confirma todo, bueno, ahí sí, te paso con un ser humano, un agente normal, que ya tiene todo armado, ¿sí? Y lo único que hace es confirmar y emite el vuelo, ¿sí? Los pasajes. Eso lo vamos a ver en tema conversacional con vos y después también con el tema de canales digitales, ¿sí? Como sería a través de redes sociales, a través de WhatsApp o Facebook, etcétera. Tenemos un ejemplo también como sería con canales escritos, ¿sí? Que sería lo mismo básicamente. Vamos un poco de vuelta. ¿Se escuchó bien ahí? Pueden pasar estas cosas. Voy a salir el próximo domingo de Buenos Aires. Entendido. Lamentablemente, Avaya Airlines no vuela directamente desde Buenos Aires a París. Podría ofrecerte una ruta con escala en Sao Paulo y luego a París con nuestro operador asociado. ¿Te gustaría recibir detalles sobre esta opción? Sí, por favor. Excelente. Para tu salida desde Buenos Aires el próximo domingo 4 de junio, con regreso el 12 de junio, te puedo ofrecer un vuelo con Avaya Airlines con escala en Sao Paulo y luego un vuelo operado por nuestro asociado con llegada a París. El vuelo de ida saldría a las 5:30 de la tarde desde Buenos Aires y llegaría a París a las 11:10 de la mañana del día siguiente, con una duración total de vuelo de 16 horas y 40 minutos. El vuelo de regreso saldría de París a las 2:30 de la tarde y llegarías a Buenos Aires a las 8 de la mañana del lunes 12 de junio, con una duración total de vuelo de 14 horas y 30 minutos. Como habla sin El errores, total ¿no? del vuelo para Todo el dos contexto. adultos y un niño sería de aproximadamente $3,450 estadounidenses. ¿Te gustaría hacer esta reserva o necesitas una opción más económica? Quisiera quedarme más días en París, volver el 24 de junio. Está bien. Para tu salida desde Buenos Aires el domingo 4 de junio con regreso el sábado 24 de junio te puedo ofrecer un vuelo con Avaya Airlines con escala en Sao Paulo. La rapidez con la que tiene el contexto y cambia, ¿no? Que para un ser humano le puede llevar más tiempo. El total del vuelo para dos adultos y un niño sería de aproximadamente $4,200 estadounidenses. ¿Deseas realizar la reserva?
Quiero hablar con un agente, por favor. Por supuesto, entiendo. Para transferirte con un agente, por favor espera un momento. Gracias por contactarnos. Fíjense de este lado, cómo él hace resumen de la llamada, los textos, todo lo que estuvo hablando con el cliente. Tiene exactamente el detalle de qué habló, qué se dijo. Y abajo, fíjense que le hacen un resumen. ¿Sí? Quienes viajan, 2 niños, un adulto. ¿Sí? Todo sintetizado, ¿no? Confirma con el cliente. Acá empieza el Customer Journey, donde le dice de todos los pasos que hizo el cliente para llegar con el agente. Y ahora vamos a ver el otro ejemplo, pero con canales escritos. ¿Sí? Fíjense en cómo tipea rápidamente, ¿no? Le da todo lo que eso que hablaba de los pasajes y demás, lo hace de una manera rapidísima, lo cual eso baja mucho los tiempos para, bueno, después poder tener más clientes y hacer con lo mismo cantidad de gente que tengo muchas cosas más, ¿no? De este lado, chatea por WhatsApp, por ejemplo. Y escribe, ¿no? En el mismo caso, ¿no? Quiere viajar a París. Con los precios exactos. Ahí cambia el contexto, le dice, bueno, que voy a viajar a Nueva York yo solo. Y no mezcla un concepto con el otro, ¿no? Otro viaje de la familia, otro viaje personal. Le da el itinerario. Y ahí le dice, quiere hablar o chatear con un agente, ¿no? Y se entiende, y ahí le va a pasar el contexto de vuelta, todo escrito, que es lo que se chateó por WhatsApp en este caso. Mismo, como hizo el Customer Journey, porque por eso pasó, y el resumen. En este caso son 2 vuelos, ¿no? Uno el de la familia y el otro personal hacia Nueva York. ¿Sí? Esto, como le digo a mis clientes, cambia, digamos, ¿no? Los casos uno puede armar, digamos. ¿Sí? Entonces yo siempre le digo, olvídense de la tecnología, decime qué casos de uso vos pensás que, si bien te podemos dar ejemplos de muchas industrias, porque tenemos casos de éxito en todos los mercados verticales, por cuál, digamos, pensás que te puede ahorrar costos, ¿sí? Incrementar tus ventas, etcétera. Nos traen el caso de uso y nosotros de atrás le decimos tecnológicamente cómo llevarlo a cabo. Y con esta
tecnología, digamos, totalmente reductiva que en el día de hoy está, y como le digo, ya no es solamente del ser humano de poder entender textos complejos, dialogar, etcétera, sino estas nuevas tecnologías como inteligencia artificial generativa, ¿sí? Hoy en día no es una habilidad solo del hombre, ¿sí? Sino también lo pueden hacer de una manera mucho más eficiente y más rápida, con comprender a nivel de textos y base de conocimiento que pueda tener, digamos, la empresa, y tenerlo todo a detalle, ¿no? Y online y rápidamente. Este es en el caso, por ejemplo, del caso de uso que hicimos con una casa de comidas, que bueno, si me pide tacos, hamburguesas, ¿sí? Bueno, todo el resumen lo arma y confirma después con un agente que está todo bien y hace el pedido, ¿no? Y lo bueno es que no importa el orden, ¿sí? O sea, en qué día. Puede decir primero las papas, puede decir la hamburguesa después, entiende todo el contexto y arma y hace el pedido, transaccionas con los backend para hacer todo el pedido y después enviarlo, etcétera, ¿no? Entonces, como vimos, digamos, ¿sí? Fíjense que anteriormente por ir de menús estáticos a tener menús o interfaces conversacionales con voz, por canales escritos, digitales más voz. Decisiones, fíjense, en tiempo real, cambió, ¿no? Antes el vuelo de la familia en París, después un adulto para Nueva York, ¿sí? Todo entiende el contexto y rápidamente tiene los datos que necesita el cliente para confirmar su vuelo, como vimos, digamos, en el ejemplo. Luego también sugerencias en tiempo real, ¿no? Como decía el vuelo, bueno, quería cambiar las fechas y demás, rápidamente podía armarlo, el nuevo itinerario. Y luego el emparejamiento, ¿no? Bueno, final de todo, confirma con un ser humano, por duda que esté todo correcto, y bueno, a través de PCI Compliance, con links de pagos que voy a mostrar también el resto de la presentación, donde estamos en todo el ciclo de vida del cliente, ¿no? Y bueno, algo que también tenemos motores de inteligencia artificial a nivel de seguridad, porque muchas veces, bueno, ojo, estas inteligencias artificial pueden también hacer unos deepfakes, ¿no? Emular alguna voz o algo. Bueno, del otro lado tenemos herramientas profesionales que pueden evitar esos deepfakes y, bueno, armar, digamos, motores de inteligencia artificial para toda la parte de seguridad, hacer que sea PCI Compliance, Global Data Protection Regulation y un montón de otras tecnologías más, ¿sí? Que esto permite, como en el próximo ejemplo que les voy a dar, en el caso de una entidad financiera, en el caso de Fedevida, ¿no? Donde fíjense en cómo da una solución al gobierno para las personas de tercera edad, que muchas veces ir a dar fe de vida en el banco o lo que sea es muy complejo, porque muchos tienen por ahí un problema de salud, y fíjense en cómo hacerlo, digamos, a través de fe de vida, a través de voz, con biometría, con motores de inteligencia artificial generativa, de seguridad, etcétera. Podemos, digamos, dar un valor, una solución innovadora a todo el público, ¿no? La tecnología es solo una herramienta. La gente usa las herramientas para mejorar sus vidas. Tom Clancy. Él venía a pasar revista aquí, pero él, como estaba malito de su pie ya, teníamos que traerlo en andadera. Ella es diabética y tengo que ponerle insulina, tengo que darle una dieta, medicamentos y todo eso se descompensa viniendo hasta acá. Lo traía mi hijo cada 6 meses, tenía que venir en silla de ruedas. Muy desgastante venir así, tener que pagar taxi para transportarse. Es la muerte venir, pero hay que venir. Cada 6 meses, para los cobrar, 19,000 pensionados de instituciones como la Secretaría de Seguridad Pública, la Policía Bancaria e Industrial y el heroico Cuerpo de Bomberos a quienes atiende Caprepol, deben cumplir con el pase de revista. Pero ahora, el gobierno del Distrito Federal implementó una solución innovadora con tecnología de punta que evita el traslado de los pensionados y agiliza el proceso. Este proyecto, denominado Viva Voz, se suma a los proyectos que conforman la Estrategia Digital y de Innovación de la Ciudad de México a través de la tecnología Firma Vocal de Santander, con la finalidad de avanzar hacia una ciudad digital y del conocimiento. Firma Vocal convierte las ondas sonoras de la voz de cada usuario en un código infalsificable asignado a cada pensionado. Está considerado por las autoridades bancarias del país como el factor de mayor seguridad para acceso a servicios bancarios en medios electrónicos dentro de la categoría de biométricos. Ahora, con Viva Voz, cuando el pensionado marque a Firma Vocal,
el sistema certificará automáticamente los rasgos de su voz, cumpliendo el pase de revista sin salir de casa y con solo repetir una frase. En Banco Santander, mi voz es mi firma. El proyecto Viva Voz utiliza tecnología de vanguardia a través de la solución Firma Vocal, respaldada por uno de los grupos financieros más importantes del mundo y con los más elevados estándares de seguridad, pero accesible y sencilla de usar. Para ella es mucho mejor y para todos los demás también, porque la mayoría son personas de la tercera edad y son enfermos. Entonces, hablando por teléfono, para ellos es más cómodo. Sí, me parece muy buena porque si no tengo que venir, yo no me canso tanto y ella sufre menos. Más beneficio porque nada más hablamos y ya podemos pasar la revista. Viva Voz, a través de Firma Vocal, es la respuesta del Gobierno de la Ciudad de México para quienes cumplieron su misión de dar seguridad, atender emergencias y garantizar la salvaguarda de los capitalinos y que hoy merecen un trato digno en su retiro. Ciudad de México, decidiendo juntos. Solamente se puede hacer por voz, ¿no? También a través de canales digitales, ¿sí? Con biometría, reconocimiento facial, ¿sí? A través de un audio, a través de WhatsApp, ¿sí? También tenemos tecnologías que ayudan y complementan una solución omnicanal como la que tiene Avaya para poder también darle un ejemplo concreto como se vería en otro escenario, ¿no? En este caso acá nos integramos con entidades gubernamentales, ¿sí? Por ejemplo en Argentina lo hicimos con el RENAPER, ¿no? Que tiene todos los pasaportes, los documentos, ¿sí? Eso mismo se puede llevar, ¿sí? a todas partes del mundo. Cuando detectas la forma en que respira, cómo dice las letras y demás, son dos algoritmos que permiten autenticarlo. O sacaría como un ADN de la voz, básicamente, ¿no? Y bueno, un cliente, por ejemplo, un BPO que tiene, digamos, muchos clientes a nivel mundial de todos los mercados verticales, una vez, por ejemplo, que vio todos estos casos de uso, bueno, tranquilamente podría armar una sucursal virtual con firma digital, ¿sí? Para diferentes procesos, biometría, huella digital, etcétera. Y en caso, por ejemplo, que bueno, pandemia o esté uno encerrado o esté lejos de imposibilitado de ir, tranquilamente le damos una solución a medida con sistemas de turnos virtuales, etcétera, para poder seguir todos estos procesos, ¿no? Y acá un poco el cliente va a contar su experiencia, cómo le fue con el tipo de tecnología, ¿no? Cambiaron, las relaciones entre cliente y empresa han mutado hacia un mundo mucho más tecnológico que demanda de nosotros una exigencia importante a la hora de ofrecer soluciones a nuestros clientes. La sucursal virtual nos permite abordar diferentes industrias, el retail, servicios básicos, gobierno, salud, finanzas, la banca, etc. La idea de esto es que la gente que antes iba a una sucursal a hacer un trámite, ahora no va a tener que hacerlo y lo va a hacer simplemente desde su celular o desde su computadora o de su tablet. En esta sucursal virtual tiene un proceso de reconocimiento de identidad que funciona con un carnet de identidad, con un DNI, con un pasaporte, donde nosotros verificamos que la persona que es realmente es la persona que dice ser. Luego de esto pasa a un espacio donde hay una sala de espera, donde se pueden desarrollar una serie
de actividades como selling, estudios de mercado, medición de satisfacción, retención de clientes, etc. Es un espacio donde podemos desarrollar una relación. Luego de esto pasa su proceso de atención virtual, donde hay una serie de instancias como transferencia de documentos vía digital, firmas digitales, donde el cliente puede terminar su atención. Esta sucursal virtual nos permite, por un lado, mejorar impresionantemente la satisfacción de nuestros clientes, al no tener que estar perdiendo prácticamente toda una mañana o un día en hacer un trámite, lo pueden hacer en un par de minutos. Hemos trabajado en esta oportunidad CGS con nuestro partner Avaya en desarrollar esta solución que hoy día nos permite entregarle a todos nuestros clientes una solución innovadora, una solución de alto impacto para la atención de sus clientes. Adicionalmente, ciertas entidades financieras, por ejemplo, un caso que tuvimos en el Banco Galicia, donde, bueno, años atrás cuando empezamos a trabajar con ellos, ¿sí? Muchas de las cosas que tenían armadas, que le hemos mostrado con Facebook, en la parte de APIs y demás, sin embargo, obviamente, en nuestras latitudes se usa mucho más el canal de WhatsApp, y en aquel momento, digamos, Facebook había comprado WhatsApp, entonces, bueno, había que monetizarlo de alguna manera y crear un montón de cosas que ya teníamos armadas en Facebook, armarla, digamos, a través de lo que es WhatsApp, por ejemplo, ¿no? A través de las APIs, etcétera. Y bueno, permite, digamos, al banco, por ejemplo, ser el primero que ni bien, digamos, Facebook en su momento lo sacó al mercado, la parte de WhatsApp Business, ya puedan, digamos, aprovechar todas estas tecnologías con inteligencia artificial también incluida, ¿no? Y fíjense que fue muy sencillo, una vez que lo pusimos sobre un canal, ¿sí? Automáticamente después lo podemos traspolar a todos los canales, ¿sí? Y bueno, ofrecer muchas cosas que hoy en día utiliza el cliente, que muchas veces ir a una sucursal le molesta o quiere tener algo, digamos, ya 7x24, una atención específica, lo puede resolver, ¿no? Ya sea por el medio que sea, ¿sí? Y bueno, diferentes contextos y poder tener, digamos, la solución de forma inmediata y después, bueno, obviamente también contactar, en el caso del banco, por ejemplo, unos clientes premium, los atiende de forma personalizada, entonces, bueno, la inteligencia artificial permite machear entre el ejecutivo y las necesidades del cliente de forma rápida, ¿no? Y eficiente. Esta es un poco la arquitectura, ¿no? Es el Masterbot donde nosotros podemos controlar el Customer Journey del cliente de punta a punta, ¿sí? Entonces después ver qué motores de inteligencia artificial son necesarios en cada momento, ¿sí? Y cuadrarlos entre sí de una forma eficiente y segura y que tenga todo lo que uno conoce como PCI Compliance y demás, todas las normas de seguridad. Con la inteligencia artificial supervisada, ¿sí? Porque muchas veces dicen, bueno, esto no lo puedo dejar siempre que haga lo que la inteligencia artificial quiere, sino que lo tenemos que controlar, ¿sí? Entonces empresas líderes como Avaya permiten armar esos casos de uso con API key secretas, digamos, donde cierta información queda pura exclusivamente dentro del cliente, del banco, etcétera, y está controlada y siempre las respuestas que das lo da en un marco, ¿sí? Como lo necesita la empresa. Y en el caso, por ejemplo, bueno, si uno quiere directamente, uno tiene un número de WhatsApp que es único, donde da la empresa, por ejemplo, y bueno, a ciertos clientes le quiero dar un tratamiento específico, ¿sí? Entonces, fíjense que siempre lo va a mandar, por ejemplo, como en este caso, al ejecutivo de cuenta premium que atiende esa cuenta, ¿sí? Y por más que vaya donde vaya, siempre puede contactar a la persona que conoce, que lo tiene como referente, como ejecutivo de cuenta premium, etcétera, ¿no? Y eso, como hablamos al principio, ¿no? Esa parte de inteligencia artificial de poder machear cliente-agente, ese emparejamiento en tiempo real. Eso también permite nuevas formas de vender, ¿no? Yo conozco a mi cliente, tengo cliente premium, entonces puedo armar campañas, ¿sí? Como vimos al principio de la presentación, la parte omnicanal de Avaya, que puede aprovechar esta inteligencia artificial, todo lo que tiene como solución omnicanal, y obviamente, previo a consultar a su ejecutivo premium, bueno, le manda esa campaña saliente a sus clientes que están buscando ciertas cosas, ¿no? Y lo puedo hacer, por ejemplo, con la parte de WhatsApp, con templates, con botones, ¿sí? Toda la parte también de inbound, ¿sí? Como para hacer pagos vía link, por ejemplo, ¿sí? Fíjense cómo hacer los pagos con tarjeta de crédito, todo de manera segura, con biometría, con huella digital, etcétera, para confirmar que es la persona la que está pagando, ¿no? Y también tener, digamos, después que le puedo enviar por mail todo el detalle de la operación y demás,
también con el dispositivo de confianza que ese cliente le haya dado a la empresa, ¿no? Esto también para los live shopping. ¿Qué pasa? Dijimos que la inteligencia artificial ya ahora, como un ser humano, ¿no? Puede entender textos complejos, ¿sí? Puede razonar, puede, digamos, ejecutar cosas, y yo hago una campaña, ¿no? Un live shopping rápidamente, y por ahí tengo mucho éxito, y 1.000.000 de personas me entran a contactar, yo no tengo un ejército de agentes del otro lado, ¿no? Entonces, cómo esto puede ayudar estos tipos de casos, ¿sí? A procesar todo rápidamente y bueno, y tener el impacto que quería tener la empresa con esa venta en ese e-commerce, por ejemplo, ¿no? Después también en Dubái Avaya presentó, ¿sí? Todo lo que sería esto mismo, yendo un paso adicional, todo lo que es el metaverso, ¿no? Digamos, toda la parte de government de Dubái, que muchas veces muchas empresas quieren inscribirse ahí por los temas de los beneficios fiscales que tiene y demás. Y fíjense en acá, digamos, cómo chatea primero, elige el avatar, su PIN, y la persona de forma remota, sin dar un pie en Dubái, arma la empresa. ¿Sí? Todo digital, inclusive también después con el banco para abrir la cuenta bancaria. ¿Sí? Entonces, esto, digamos, también lo lleva hacia otro nivel, que es la próxima economía digital, con la parte de metaverso, la parte también de realidad aumentada. Así que vamos a ver un ejemplo con respecto a eso. Y bueno, fíjense cómo también la parte de inteligencia artificial está un poco perdida, no sabe, bueno, le hace la consulta, le dice, bueno, tendrías que hacer primero estos pasos, ¿sí? Y todo esto totalmente customizable, ¿sí? Ahí elige qué tipo de empresa quiere armar, por ejemplo. O su pasaporte, o su documento, etcétera, para la empresa que quiera abrir. En el caso es de España. Los documentos que necesita para poder habilitar la empresa, ¿no? Pero estoy yendo un poco más allá en un metaverso, por ejemplo. Da lo que uno da la imaginación de las cosas que se pueden hacer y armar. Entró ahora hacia otro mundo, digamos, donde tiene que hacer otros procesos para darse de alta, con otras oficinas o entidades del gobierno. Fíjese cómo se customiza todo, ¿sí? Como si fuera físicamente a un lugar, ¿no? Cada paso se lo va guiando y tiene la parte de inteligencia artificial, digamos, embebida para que todo el tiempo lo vaya asesorando, viendo, y si en el caso de tenga que hablar con un agente o con una persona, también lo pueda rutear en el caso de que no pueda resolverlo, ¿no? A cada lugar, cerrar la cuenta bancaria, otros procesos, etcétera. Y esto también tenemos lo que es realidad aumentada. Muchas veces en ciertos hoteles que tenemos como clientes de lujo, muchas veces muestran la foto bonita, pero ¿qué tal si yo te digo, bueno, te pongo en la parte de inteligencia artificial con la parte de realidad aumentada y vas a ver la habitación específicamente que vos vas a contratar, ¿no? Y el lugar, ¿sí? Entonces eso cambia también la experiencia y sabe, bueno, voy a contratar algo que realmente vale lo que estoy pagando, ¿no? Esto también, digamos, tenemos la chance de en ciertas operaciones, por ahí en el caso de seguros, de que a veces el tema del agro, poder asegurar ciertas cosas, son complejas, ¿sí? Y se necesita algún experto que muchas veces no están en el lugar, y fíjense en cómo lo traemos con realidad aumentada, tenemos a la persona del otro lado, y bueno, hacen esa transacción de seguro, digamos, sobre el tema del agro o alguna otra cosa, que agregue valor, que muchas veces se necesita estar presencial para explicar ciertas cosas y se pueden entregar ese tipo de herramientas, ¿no? Y muchas veces nos dicen los clientes, uy, pero lo que tengo, lo tengo que tirar todo y poner todas cosas nuevas. No, o sea, hay cosas que
nos diferenciamos a veces de la competencia dentro de Avaya es que si hay cosas que vos tenés que funcionan bien, lo potenciamos. Y vamos de a poco agregando estas soluciones de valor hasta que después, bueno, llega un momento que da el business case para reemplazar ciertos backend que están viejos, que hacen transacciones, etcétera, y lo llevamos, por ejemplo, a la nube, ¿sí? Pero tenemos la solución ya sea trabajándolo on-premise, armando sistemas híbridos. La idea es innovar sin romper nada, ¿no? Innovación sin disrupción. ¿Sí? Que muchas veces nos diferenciamos de otros competidores donde dicen, no sirve nada, hay que tirar todo, y la inversión ya es muy grande y no es factible. ¿Sí? Luego vamos a ver cómo se ve en la parte de inteligencia artificial generativa, ¿sí? Del lado de los directores o supervisores o gerentes de los centros de contactos. ¿Sí? Porque ¿qué pasa? Como yo le dije que puedo entender textos complejos, ¿sí? Armar, digamos, cálculos muy avanzados, muy rápido, entonces directamente todo lo que yo tengo como base de conocimiento, o tablas que tenga, o interacciones que haya tengo con mi cliente, se lo doy a la parte de inteligencia artificial y como lo diría un científico de datos, por ejemplo, me puedo armar los top 10 reasons, ¿sí? De por qué me están contactando y qué problema realmente tiene con nosotros ese cliente, por qué tengo interacciones repetitivas, por cosas que el cliente se queja, etcétera, y van a ver cómo lo arma, digamos, de forma automática, ¿no? Vamos a mostrar algunos ejemplos, ¿no? Fíjense en cómo todo lo que es a través de speech, a través de texto, ¿sí? O text analytics o speech analytics y machine learning, como habían hablado un poco más temprano, ¿sí? Automáticamente esta inteligencia artificial generativa le puede armar, digamos, por qué lo están contactando, ¿no? Y fíjense cómo aparecen las palabras un poco más grandes, ¿sí? El equipo, teléfono, las cosas que están surgiendo y todo en tiempo real, ¿sí? Entonces esto es muy potente porque si yo tendría que, digamos, cambiar algunas cosas, tengo, digamos, todas herramientas profesionales que avalan esa decisión con la que yo voy a tomar, ¿sí? Si tengo que hacer algún cambio, con la parte de ayuda de inteligencia artificial, ¿no? Fíjense también cómo le puedo armar, una parte le llama con robotics y la parte de inteligencia artificial, ver exactamente en qué tiempo están gastando mi gente, ¿sí? Muchas veces en una aplicación específica, tarda mucho por ir a hacer una operación vía Excel, entonces cómo lo podemos automatizar y mejorar eso, o sea, saber absolutamente cada una de la parte de interacción y para los líderes del negocio, ¿sí? Dueños de la empresa, etcétera, poder entender, digamos, qué cosas tienen que ajustar y mejorar para mejorar esa experiencia del cliente, ya sea no solamente de un cliente externo, sino también de mis propios empleados, ¿no? Facilitarle la vida y tener a mis empleados más contentos, ¿sí? Ahí le está diciendo un resumen, digamos, en qué se dedica Gil, en dónde gasta más el tiempo y por qué otros agentes que están en el mismo área, en el mismo sector, no les pasa lo mismo, ¿no? Entonces, bueno, ayudémoslo a Gil a ver qué problema está teniendo, ¿sí? Fíjense también cómo hace los descubrimientos de temas, ¿sí? Métodos de pago, fee, etcétera, le presenta los tópicos de forma automática, ¿sí? Sin tener que pasar por un área de científico de datos, de mucha gente, analizar macros, un montón de cosas, lo tiene a la mano y en tiempo real, todo el tiempo. También, digamos, toda la parte de lo que es captura de sentimientos, ¿sí? Si puede detectar si hay un cliente que está muy enojado, eleva la voz, etcétera, y bueno, avisarles a los líderes del negocio qué es lo que está pasando ahí y bueno, buscar, digamos, ayudar y resolver eso en tiempo real, ¿no? Muchas veces, como les comentaba, ¿no? Problemas de facturas, quejas, cancelaciones, etcétera, todo eso también la inteligencia artificial puede entender y poder, digamos, ayudar en ese contexto y ese aprendizaje automático y ayudar a los agentes a tener a sus clientes más contentos, por ejemplo. ¿Sí? Todas las plataformas que ustedes tengan que ver de todos lados, ¿no? De redes sociales, vía web, SMS. O sea, toda esa información a través de un data warehouse se lo podemos, vamos, alimentar y bueno, puede tomar mejores decisiones y tener todo el contexto de punta a punta. También, digamos, informes que uno pueda hacer lo que son forecasting también o scheduling. ¿Sí? Muchas veces, bueno, tengo Día del Padre, Día de la Madre, quiero entender un poco cómo eso puede impactar con mis clientes y demás, te hace modelos predictivos. ¿Sí? Te dice qué puedes necesitar, qué necesitarías hacer para esa campaña, por ejemplo. ¿Sí? Eso también, algoritmos de predicción de inteligencia artificial generativa funcionan muy bien y dan una idea de cómo tengo que enfrentar esos desafíos en la empresa, ¿no?
Fíjense los casos de uso, ¿no? Menciono algunos, pero pueden ser miles, ¿no? Pero bueno, mejorar la solución del primer contacto, reducir los tiempos de atención, incrementar las ventas, ¿sí? También la inteligencia artificial puede entender y ayudar a los agentes, bueno, esta gente es muy buena y siempre marca estas promos y evita que, no sé, el cliente se vaya a la competencia y no me cancele. Entonces, eso lo entiende, ese contexto, y se lo puede pasar a los otros agentes, ¿sí? Para ayudarlos que, si de un cliente que está desconforme por precio o lo que sea, se quiere cambiar, ¿qué dice? Donde le ayuda la inteligencia artificial diciéndole, en la gran mayoría, el 80% que se le dice esto, evitas que se vaya a la competencia, por ejemplo, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas son muy útiles y ayuda un montón, que antes no era posible y ahora con estas nuevas tecnologías sí lo son. Y después, bueno, todo el tema, lo que tenemos también a veces de gamification, que permite ver cómo va un sector con respecto a otro, ¿sí? O cómo atiende una provincia al interior con respecto a Casa Central. Y bueno, premiar también a todo lo que es esos agentes o ese sector que funciona bien y ayudar a los otros, digamos, a que se pongan a ese mismo nivel también, ¿no? Esto puede dar para todos los mercados verticales, ¿no? Servicios financieros, seguros, cuidado de salud, hospitalidad, etcétera, ¿no? El caso de uso, siempre le digo, díganme qué es lo que necesiten detrás, volcamos las distintas tecnologías para ayudarlos en sus desafíos, ¿sí? Y va para todas las áreas, ¿no? De recursos humanos, marketing, ventas, etcétera. Y puedo entender perfectamente, ¿no? Qué es lo que pasa, por qué, bueno, pierdo ventas, por qué tengo llamadas repetitivas a veces, o quejas de los clientes, y que la inteligencia artificial me ayuda a entender todo ese contexto y cómo puedo mejorar esas cosas dentro de mi empresa. Luego también, bueno, tomo alguna acción, ¿sí? ¿Y cómo me va? Y bueno, que la inteligencia artificial con esos cambios que hice, a ver si realmente me está resolviendo los temas o no. Entonces también te hace dashboard en real time y puede ver exactamente, ¿sí? Cómo, digamos, puede ir resolviendo eso en todos los sectores de la compañía y armarte dashboard, digamos, con Key Performance Indicators, ¿sí? De cada una de las áreas, por ejemplo, ¿no? Después también, digamos, en empresas libres, como ejemplo BMW o FedEx y demás, fíjense en que la parte de inteligencia artificial generativa puede manejar casi 100 idiomas a la perfección. Entonces, yo tengo centros globales de otras partes del mundo, por ejemplo el correo de FedEx en este caso, ¿sí? Puede ver qué problemas hay en otras partes del mundo, compararlas con otras partes del mundo, entenderlas bien y decirle, bueno, a los líderes de la empresa, hagamos estos cambios que va a funcionar mejor y puedo tener todo ese ahorro de costos a nivel global, por ejemplo, ¿no? Así que los casos de uso es lo que se da la imaginación. Y unas recomendaciones, ¿no? Antes de finalizar, para ir al set de preguntas y poder hacerlo un poco más dinámico de todo lo que ustedes han visto acá y pueden sacarse las dudas. Un par de recomendaciones, ¿no? Anímense a ser disruptivo con esto. Prueben, hacen como dicen a veces los norteamericanos, hacer baby step, ¿sí? Antes que la competencia lo hace primero, porque esto realmente cambia todo el escenario. Como antes, si una compañía tenía alguna ventaja, esto es nuevo, entonces esto no lo tiene. Entonces todo esto se puede de vuelta retomar y repensar y hacerlo mejor que mi competencia, por ejemplo, ¿no? Entonces armar muchas veces, hagamos con mis clientes, ciertos pilotos, MVP, etcétera, para que vean los resultados, vean los beneficios. Lo probamos, como dijeron en otras charlas y demás, vemos que funciona bien y lo sacamos de ese producto o servicio, ¿sí? Así podemos aprovechar y expandir estas nuevas tecnologías en su máxima expresión. Así que bueno, eso es lo que le tenías preparado como hoy, como resumen esta hora. Y bueno, doy espacio así como para preguntas que puedan hacerme, dudas que tengan. Igual voy a estar allá en el stand, ahí de Avaya, con nuestro business partner, el Cloudmaster, que los acompaña el día de hoy, por cualquier consulta adicional o que necesiten. Muchas gracias. Muchas gracias, Fabio. Es espectacular, muy interesante, creo que es el tema del momento. Si no hay preguntas, queremos dar lugar a la siguiente plenaria. Es el momento del panel de tecnologías exponenciales. Conoceremos tendencias y estrategias de la plataforma de inteligencia artificial, ChatGPT, bots, omnicanalidad y soluciones imprescindibles para implementar en nuestras empresas hoy. Recibimos a Ramiro Riobó,
cofundador de SSD SRL. Agustín. Ángel, hay preguntas. Ah, perdón, disculpen. Fabio, sí. Cuando vamos a implementar este tema de inteligencia artificial en nuestras empresas, empezamos un poco ahí a no saber qué hacer, cuál es el primer paso. Y ahí me gustaría un poco que nos puedas dar estos tips, ¿verdad?, importantes de, primero, cómo empezar. Porque la inteligencia artificial, gracias al ChatGPT, se puso de moda. Exacto. Que está muy bueno, pero de repente es como que muchos todavía estamos en este camino de querer empezar a usar la inteligencia artificial. Sé que hay una infinidad de herramientas para ello, entonces un poco hay que nos puedas brindar un poco tu expertise en cuanto a eso. Claro. ¿Cómo nosotros lo manejamos en nuestros clientes, por ejemplo? ¿No? Obviamente el caso más conocido que es de OpenAI, de ChatGPT, que es muy lindo, muy todo, pero también se equivoca como un ser humano, no es perfecto. Y entonces, como para buscar entender el negocio de esa empresa y a partir de ahí ayudarlos a cómo implementar esta tecnología exitosamente. Porque como le decimos, lo que ustedes pueden ver y ven públicamente, parece que funciona bárbaro, pero no 100% de las veces. También comete errores. ¿Sí? Entonces hay que tener un acompañamiento detrás, un preentrenamiento detrás, con un conocimiento como tiene Avaya, con miles de patentes, etcétera, que permite que no te equivoques y lo hagas exitosamente. ¿Sí? Así que la meta consultiva, la consultoría con respecto a eso de la empresa que le va a brindar esa solución, es muy importante que tenga un track record ya de años y que viene manejando estas tecnologías desde hace mucho tiempo. ¿Sí? Si bien hoy en día hizo ese auge por la parte de OpenAI, de ChatGPT, pero ya se usaba en un montón de casos detrás de escena con algo más reducido, ¿no? Pero tenía básicamente el mismo mecanismo, ¿no? Buenísimo. Y otra cosa que me parece así súper importante que también... como este tema del metaverso, porque empezó como que parecía que tenía mucha fuerza y después como que se desinfló. ¿Qué opinión tienen ustedes desde Avaya? Ya tenemos que empezar a crearnos nuestros avatar, o todavía eso va a demorar un tiempo. Mira, nosotros desde Avaya teníamos una solución hace muchos años, ¿no? Que se llamaba Avaya Web Alive, digamos, ¿no? Que te armaba todo el metaverso completo, ¿no? Pero no había tecnologías que todavía no estaban desarrolladas, como la parte de blockchain, digamos, la parte de criptomonedas para hacer la Internet del valor, ¿sí? Entonces servía para ciertos casos de uso, pero bueno, ahora hay más tecnologías, también la parte de inteligencia artificial ayuda un montón, ¿sí? Para poder crear estos mundos virtuales que permiten agregar mucho valor en determinados casos de uso. ¿Sí? Por ejemplo, uno de los casos que mencionaba era, por ejemplo, un mercado asegurador, donde yo tengo que asegurar un barco o lo que fuera, que son, digamos, contextos bastante complejos y que necesito de determinados expertos. Y muchas veces uno está en un país, otro está en otro, no están todos en el mismo lugar. Y bueno, esto te puede unir todas esas patas, o como en el caso del gobierno de Dubái, digamos, para tratar de, obviamente, brindar un mejor servicio a sus ciudadanos y que puedan abrir las empresas, digamos, y dar trabajo a gente mucho de manera más rápida, más eficiente. Encontró en la parte de metaverso de Avaya una solución con respecto a eso. Entonces, analicemos el contexto. Muchas veces lo que yo digo a mis clientes es, veamos ciertos casos de uso que te generan un beneficio, ¿no? Como ahorro de costos, incrementar las ventas, la productividad. Y con ese beneficio económico que has tenido, busca una parte de esa, reinvertirlo otra vez para ir potenciando esto hasta que el día de mañana pueda llegar a un caso interesante, digamos, como esto de que pueda implementar la parte de metaverso, mundos virtuales, etcétera, porque también vos vas llevando a tu cliente y a tu público, ¿sí?, a estos contextos, ¿sí? Como nosotros hablábamos dentro del Banco Galicia, es, por ejemplo, ¿no? En ese caso, era cambiar a la gente, mirá, vas a hacer todo, tenés el banco en el WhatsApp, básicamente. ¿Sí? Entonces hay que ir una campaña, hay que ir llevándolos de a poco, ¿sí? Está para que después, una vez que lo vine a usar, lo empiece a usar, bueno, entonces ahora con este cliente de premium, de ejecutivo premium, bueno, listo, lo meto en un metaverso con una gafa y lo voy llevando, ¿sí? ¿Está? Entonces, ahí es donde toma otro color y bueno, esa es nuestra recomendación de este lado, ¿no? Hola, ¿qué tal? Pregunta. Una consulta. Sí. Estabas hablando un poco de los beneficios económicos que puede traer lo que es la nube y lo que es la inteligencia artificial. ¿Hay algún caso, alguna experiencia que puedas contarnos de cómo
logramos conseguir ese beneficio, ese económico a las empresas a través de esta nueva tecnología de inteligencia artificial que viene con todo. Te pongo un caso de uso, ¿no? Por ejemplo, uno de los clientes tenía lo que eran llamadas repetitivas, ¿sí? Y la verdad que sin estas tecnologías se le era muy difícil entender qué es lo que estaba pasando. Y eso, en cientos de miles de llamadas, por un cliente mío que atendía desde Puerto Rico hasta Buenos Aires. Absolutamente eran 13 países. Y el costo económico de eso era tremendo, ¿sí? Entonces, con este tipo de tecnología que vos pudiste ver, como yo te mostré el Customer Journey, con Speech Analytics, Text Analytics, Inteligencia Artificial Generativa, etcétera, pudo entender finalmente qué es lo que estaba pasando, por qué tenías las llamadas repetitivas y cómo podía tomar esos beneficios con todo esto que le armaba básicamente todo en tiempo real y pudo entender la parte de área de científico de datos que tenían ellos de una manera eficiente como lo podía hacer. La cuestión que se ahorra, en ese caso, millones de dólares. Se paga por sí solo. ¿Sí? Entonces, ese tipo de cosas es un ejemplo que hemos tenido, por ejemplo. Quiero hacer una pregunta, después tenemos acá a la compañera que quiere hacer otra. Estamos hablando de mucha inteligencia, de mucha tecnología, lo cual nos hace o nos debería hacer la vida más fácil, que a veces no es así. Pero necesariamente tenemos que incluir a las personas dentro del proyecto o dentro de la ecuación, ¿verdad? En tu experiencia, ¿cómo llevaron los procesos de adopción en los cambios e incorporación de estas nuevas tecnologías para poder llegar a esos resultados que mencionas? Claro, bueno, muchas veces nosotros hablamos con área de tecnología, vemos las capacidades que ellos tienen, los recursos que ellos tienen, y donde vemos, le decimos a nuestro cliente, mirá, para implementar esta tecnología, como decís vos, ¿no? Para que no sea un problema y realmente sea una solución, te doy un curso, te lo capacito para que en el día de mañana él tenga que salir en el día a día, que conozca y pueda también a las otras áreas, ¿sí? Que está todo el tiempo dentro de la empresa, ¿sí? Para ayudarlos a la gente del negocio y demás, que esto sea exitoso, ¿sí? Porque yo te puedo dar toda la solución, pero al día de mañana, ¿qué quiere hacer el negocio en el Día del Padre, el Día de la Madre? ¿Sí? Entonces tienen que entender ellos ese contexto con los cursos que nosotros les podemos dar, ¿sí? Para que sea tan experto como alguien de Avaya, ¿sí? Sepa manejar esa situación, entiende todo el contexto y trabaja con nosotros y le damos, digamos, esa solución y que esto realmente crezca y no que sea un problema, porque muchas veces donde es un problema porque realmente no está bien implementado, no está bien acompañado. Entonces, después surgen esas cosas. Y esa es la forma en la que evitamos nosotros con nuestros clientes, cuando trabajamos con este tipo de tecnologías. Hola, ¿cómo estás, Fabio? ¿Cómo está? Buen día. Bueno, yo tengo una consultita. Respecto a las empresas bancarias financieras, tienen un tema de protección de datos, sí, ¿verdad? Entonces ahí es como que hace un poco de ruido para convencer al directorio. Tal cual, sí, sí. Entonces ahí es como, ¿por dónde empezar cuando vos tenés una estructura en el banco donde efectivamente ya se maneja esto a través de un área de BI, ya tenemos esa gente que lo realiza, ¿por qué cambiarlo? Entonces, siendo que nuestros datos están seguros con nuestros funcionarios, entonces, ¿por dónde empezar cuando nosotros queremos meter este tipo de métricas, por ejemplo, este análisis de métricas, que bueno, que es a otro nivel, ¿verdad? No, tal cual, y muy buena pregunta, y eso lo hemos hecho con otros clientes y hemos explicado distintas alternativas y soluciones con respecto a eso, ¿sí? Muchas de las cosas, el caso por ahí que muchos conocen, el ChatGPT y demás, que obviamente hay unas APIs que desarrolla Avaya, por ejemplo, con sus socios de negocios, donde tiene un API, un secret key, donde se le dice toda la información que pasa por acá, para esto no se sube a la nube. Esto va local en el banco. O en un área, en la entidad de gobierno, donde decida, en Paraguay, por ejemplo, dónde esos datos tienen que estar. ¿Sí? Entonces, a través de nuestros business partners, por ejemplo, como Master, les arma una nube privada local acá y esos datos quedan dentro del país. ¿Sí? Y a su vez también acompañamos con todo un network assessment, network optimization y demás para que todos los componentes trabajen a la perfección. ¿Sí? Y todos los datos queden protegidos, queden seguros con PCI Compliance, con Global Data Protection Regulation y las más regulaciones que tiene Avaya en todo el mundo. ¿Sí? Entonces sabes que directamente los datos están seguros. ¿Sí? Por eso, digamos, el 90% de los bancos tienen algún producto Avaya trabajando con nosotros en el resto del mundo. Justamente nosotros, por ejemplo, hemos sido los primeros que en su momento
que lo que era telefonía IP, telefonía en la nube, lo teníamos encriptado, ¿sí? De punta a punta. Y muchas veces a mí entidades de gobierno como Fuerzas Armadas, etcétera y demás, nos han elegido por esos puntos. Así que ahí tenemos un montón de servicios orientados hacia eso para poder dar esa solución y ustedes se queden tranquilos y los ayudamos, le damos las presentaciones de esos directores, venimos personalmente, como yo vine acá personalmente hoy en día con ustedes, a explicar detalladamente todos estos puntos y que se sientan cómodos y se puede hacer un MVP, probarlo y demás, está todo bien y se lanza, como vieron en el caso de Ciudad de México, por ejemplo, ¿no? La parte de fe de vida. De todos, primero entendemos, digamos, lo que le marca el banco, ¿no? Por ejemplo, en este caso le va a decir, bueno, las regulaciones de mi país me dicen que todos estos datos tienen que estar seguros, ¿no? O sea, sí. Claro, vamos es el caso uso que eres el de fe de vida que te mostré de ejemplo, por ejemplo, por ese lado, bueno, primero vemos según lo que marca la regulación desde ese país. En el caso de México tenía que ir personalmente la persona, ¿sí? Está a colocar. Entonces preparamos todo el equipo, le comentamos al cliente cómo es y demás, para que puedan hacer ese tipo de cosas. En otros lugares, en otras partes del mundo, como pasa en Dubái, por ejemplo, la parte de government con un mundo virtual, metaverso, es suficiente. Está, entonces, depende de la legislación de cada país y esas regulaciones, les ayudamos ahí paso a paso cómo armar esa solución. Quiero preguntarte algo. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Buenos días. Bueno, yo sé que ustedes son una empresa súper sólida y me imagino que hace rato vienen investigando sobre AI, ¿verdad? Pero hay una explosión de hace unos meses, del año probablemente, con todo el tema de ChatGPT, etc. ¿Ya hay casos de éxito que tengan todo esto que vos mostraste? Porque, así mismo como dicen los colegas, de repente uno va haciendo por sector. Pero así, tipo, yo quiero investigar qué empresa es la que ya tiene todo esto que vos mostraste y a ver qué tal le va. Eso por un lado. Y por otro lado, no es un proyecto demasiado largo. O sea, ¿cuánto me llevaría más o menos implementar el Disney? Claro. Y buena pregunta. A ver, los casos de uso dependiendo de la complejidad que haya que hacer, como por ejemplo, ¿no? Puede variar país por país, empresa por empresa y demás. En el caso de lo que es de fe de vida, por ejemplo, como había que llevar a la gente a que haga esa firma vocal y demás, es tiempo más largo. En el caso de Dubái, que era con metaverso, por ejemplo, bueno, más sencillo y más rápido. Entonces eso varía de caso de uso. Promedio, lo que nosotros entendemos desde el ciclo de vida de que el cliente, digamos, decide avanzar con el proyecto hasta que termina, en promedio por lo general son 6 meses. ¿Sí? ¿Está? Donde se hace todo el discovery, se hace los MVP, se prueba, se ve, digamos, los resultados y los sacan en el mercado. Por ejemplo, una entidad financiera que trabajamos este verano con la parte de ChatGPT, como les mostré con la parte de OpenAI, para sus clientes premium. Solamente eran 400, más o menos, ¿sí? Está, donde le mostramos cómo funciona esta tecnología y lo puso en real, ¿sí? Para esos 400. ¿Sí? Está. Después, bueno, va a ver cómo si es que lo amplía o no. ¿Sí? Entonces está viendo también cómo ver, porque tenía otras inteligencias artificiales implementadas, digamos, con cuál se queda finalmente, con cuál lo abra con esos bots híbridos como le mostraba, ¿sí? O se queda solamente con OpenAI de ChatGPT supervisada, es una inteligencia artificial supervisada por nosotros, ¿sí? Está armado el traje a medida para esta entidad financiera, por ejemplo. ¿Una pregunta más? Sí, muchas gracias. Muchas gracias a todos, muchas gracias, hasta luego. Muchas gracias, Fabio.